Capítulo primero del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, un duelo y quebranto los sábados, lenteja los viernes, y algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Y el resto de ellas concluían sayo de velarte, calza de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba de su vellorí de lo más fino. Tenía en casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carne, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijana o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjetura verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Puede saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaban ociosos, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que llegó a olvidar el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió mucha fanega de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer. Y así llevó a su casa todo cuanto pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como lo que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío en donde en muchas partes se hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra razonable fermosura. Tuvo mucha competencia con el cura de su lugar, hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de Febo, y que si alguno se podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en sus lecturas que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro,
y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que él leía en los libros, así de encantamiento como dependencia, batalla, desafío, herida, tormenta, requiebro y disparate imposible. En efecto, rematado ya el juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que a él le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballos a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolo cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de su bisabuelo, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacía la apariencia de una celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole una barra de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje.